Hola, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Cómo han estado ustedes? Muy bien. Bueno. Si quiere, miremos la presentación y empezamos. ¿Dónde la compartes, porfis, la presentación? ¿La comparto o tú la compartes? No, compártela tú, porfis. Listo. Segundito. Posibilidades. Bueno, entonces, muy buenos días para todos y todas. Hoy vamos a ver ya el capítulo del hacer, el numeral 8 de la norma. Ya hemos estado revisando previamente los capítulos de planear, donde decimos que pues para implementar el sistema es importante tener un contexto de la organización que implica saber dónde está la organización, para dónde va, cuál es su entorno, cuáles son los aspectos favorables y desfavorables para la implementación del sistema de gestión antisoborno. Ya tenemos la comprensión de las necesidades y expectativas de nuestros grupos de interés. Ya identificamos cuál es el alcance, a quién le va a aplicar el sistema y tenemos el tema de la evaluación del riesgo, que será un tema que vamos a ver en el mes de octubre en detalle. En el mes de septiembre, Dios mediante, vamos a ver capítulos 9 y 10 y en octubre vamos a ver riesgos. Vamos a dejar un ejercicio porque eso se aprende haciendo y en noviembre hacemos una retroalimentación de riesgos sobre las matrices que me hayan enviado y hacemos un repaso general de la norma en noviembre con un énfasis en temas de auditoría del sistema. Perdón. En liderazgo, pues vemos ya que para implementar el sistema también es importante, obviamente, tener definido la política, los roles y responsabilidades, que vimos acciones y los objetivos del sistema de manera coherente con la implementación de la política, y el mes pasado vimos todo lo que tiene que ver con recursos físicos, financieros, tecnológicos y humanos. Hicimos énfasis en la importancia del talento humano de la organización, en la toma de conciencia para este sistema, cómo juega un papel fundamental la gente de la organización en este sistema. Miramos un tema de comunicación y de gestión documental, que es básicamente cómo se maneja la documentación en el sistema de gestión de calidad para tener sistemas articulados y complementarios y evitar tanto desgaste administrativo. Ahora ya planeamos, vamos con el hacer. El hacer viene en unos puntos específicos que son todo lo que vamos a hacer frente a la operación. ¿Podemos seguir, ingeniero, por favor? Listo. No, 8.1. Más atrás. Ok. Atrás, perdóneme. Ya, ahora sí. 8.1. Entonces, el numeral 8 tiene 10 requisitos generales, pero en cada uno de los requisitos hay pues otros requisitos específicos. Básicamente vamos entonces a hacer un barrido sobre cada uno de los requisitos, qué es lo que nos pide la norma frente a este numeral. Continuemos, por favor. Entonces, en el 8.1 me dice que debemos hacer planificación y control operacional. Me dice que la organización debe planificar, implementar, revisar y controlar los procesos necesarios. Entonces, planifica, implementa, revisa y controla los procesos necesarios para cumplir con los requisitos del sistema y para implementar las acciones para el tratamiento de riesgos que me señala el numeral 6.1 de la norma.
Entonces me dice, 1, debemos establecer criterios para los procesos, debemos implementar controles para los procesos de acuerdo con los criterios que hemos identificado y mantenemos la información documentada que nos exige la norma o que la organización considera pertinente establecer. Me dice que los procesos deben incluir controles específicos mencionados, como vamos a mirar ahorita en el numeral 8.2 de debida diligencia, al 8.10, todos los requisitos y controles que me señala aquí la norma frente al sistema de gestión antisoborno. Y dice que deben ser planificados, que cualquier cambio en el sistema debe controlar cambios planificados y revisar las consecuencias de cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso según sea necesario. Aquí vemos, como en todas las normas, la planificación de cambios para evitar que nos impacte el sistema y poderlos hacer de una manera planificada. Dice que la organización debe asegurarse de que los procesos contratados externamente estén controlados. Entonces nosotros hay actividades, digamos, por la naturaleza de nosotros, pues hay los temas misionales, como el proceso auditor, el de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva, el de participación, nosotros no lo contratamos, pero sí hay otros procesos en que contratamos externamente algunas actividades inherentes a los procesos. Entonces dice que básicamente es esto. Entonces vamos a utilizar en este contexto la definición de socio de negocio, considerando que el socio de negocio son las personas con quienes interactuamos y que nos permite cumplir nuestra razón misional. Seguimos, por favor. Bueno, entonces esta es como la generalidad del numeral 8, y ya en el 8.2 me habla de debida diligencia. ¿Me dejas ver un momentico la siguiente diapositiva, porfa? Ya, ok. Entonces, en el numeral 8.2 se llama debida diligencia. Este es un término, digamos, nuevo en las normas, lo trata básicamente esta norma, y hoy en día también lo que es el SARLAF nos habla de debida diligencia, y dice, cuando la evaluación del riesgo de soborno, o sea, esto es articulado, este numeral, con la identificación de riesgos de soborno. Entonces me dice, cuando yo hago la evaluación del riesgo de soborno de la organización, en el 4.5, donde digo cuál es mi riesgo, cuáles son las causas, cuáles son las incertidumbres, y califico y evalúo el riesgo, si es extremo, alto, bajo, y evalúo el riesgo inherente y el riesgo residual. Me dice que cuando hago esa evaluación de riesgos y evalúo más de un riesgo en relación con transacciones, categorías o posiciones dentro de la organización, entonces debo hacer debida diligencia. Entonces mire aquí que cuando vayamos a ver el tema articulado con riesgos, yo identifico transacciones, proyectos o actividades, o sea, riesgos frente a transacciones, proyectos y actividades, frente a socios de negocio y frente a cargos al interior de la organización. Y dice que la organización debe evaluar el alcance, la naturaleza y el alcance del riesgo de soborno, y vuelve y nos señala con relación a esas tres categorías: transacciones, proyectos o actividades, socios de negocio y personal. Entonces dicen que esta evaluación debe incluir debida diligencia cuando sea necesaria para obtener información suficiente para evaluar el riesgo. Entonces yo identifico un riesgo, entonces identifico un riesgo de soborno, por ejemplo, para la adjudicación de un contrato. Identifico un riesgo de soborno y vengo y veo que
me identifica el riesgo es reiterativo de pronto en las diferentes modalidades, en los socios, en los cargos. Entonces aquí debo entrar a señalar la debida diligencia. Y la debida diligencia debe actualizarse con frecuencia y debe permitir pues mantener actualizada toda la información que se requiera. Continuamos, por favor. Entonces acá quiero señalar en términos prácticos qué es la debida diligencia. Entonces, si yo voy a interactuar con un tercero o con una actividad o en un cargo y veo que hay un riesgo reiterativo, yo hago debida diligencia. ¿Qué es la debida diligencia de pronto en términos más específicos? Pues hay debida diligencia comercial, económica, legal, frente al SAGRILAB, frente a la norma. Entonces es como conocer un poco más con quién yo voy a interactuar para entrar a mitigar o a controlar o a definir controles frente al riesgo. Entonces, por ejemplo, nosotros en el sector público hacemos debida diligencia en temas de contratación. Cuando vemos en los contratos, digamos que es un proceso que siempre sale con identificación de riesgos de soborno, la misma ley ya me trae algunos conceptos y me dice, si usted va a contratar a Nancy Gómez o a la empresa XY, entonces haga una debida diligencia, un conocimiento más detallado de ella. Entonces nos exigen antecedentes fiscales, penales, disciplinarios, declaraciones de bienes, e igual hoy en día vigencia de la matrícula, antecedentes profesionales. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo con este tema? Investigar un poco más esa persona con la que la organización se va a interrelacionar para poder identificar qué riesgos tengo, digamos, cómo incidiría en mis riesgos y qué controles adicionales podría yo entrar a implementar, ¿sí? Así pasa con los diferentes, digamos, aspectos de debida diligencia frente a diferentes modalidades. Entonces hablo comercial, entonces si yo como esta norma es general, entonces desde el punto de vista comercial yo puedo entrar a investigar, entre comillas, a conocer más la información sobre mi comprador, sobre mi inversor, que antes de iniciar las negociaciones, qué riesgos voy a identificar, cómo es la compañía, a quién pertenece, cuál es su entorno, cuál es el sector, cuál es su situación económica o financiera. Igualmente puedo mirar aspectos financieros, digamos cuando a uno le van a hacer un crédito en el banco, hay diferentes aspectos, entonces hay un riesgo de que, hablándolo desde el punto de vista financiero, que yo de pronto no cumpla con mis obligaciones. Entonces me hacen una debida diligencia y me miran mis ingresos, mis estados financieros, mis antecedentes en CIFIN, en Data Crédito. Todo eso es para conocer cuál es el riesgo que el banco asume o está dispuesto a asumir y qué controles adicionales podría implementar frente a ese tema. Igual nosotros, otro ejemplo en el sector financiero es el tema de talento humano. Cuando se va a vincular a alguien, entonces se le requiere una serie de requisitos adicionales para mirar y conocer un poco cuál es la persona que vamos a vincular, cómo nos afectaría el tema del personal, de los cargos, y así hay, digamos, legal, en temas de contratos, en temas de adquisiciones, cómo puedo yo ir más allá de investigar un poco, de conocer o investigar un poco más la persona con la que me voy a interactuar, la actividad con el fin de poder identificar controles y hacer debida diligencia, es decir, mayor análisis para poder estar más tranquila de que voy a mitigar mi riesgo.
Ese, digamos, es como el concepto de debida diligencia. Esta debida diligencia, pues, la documentamos, generalmente se asocia al tema de riesgos, entonces, pues, es importante tener claridad de cómo lo hacemos. ¿Para quién se practica la debida diligencia? Cuando existe más de un riesgo sobre transacciones, cargos de la organización o socios de negocio. Listo. ¿Preguntas, aportes sobre este punto? Ok. Continuamos, por favor, ingeniero. Entonces, coherente con esto, en la norma se habla sobre controles financieros y controles no financieros. Ya evalué riesgos, ya mire dónde hay más riesgos, debida diligencia, y me permite en cualquiera de los casos mirar tanto controles financieros como controles no financieros. Y la norma me dice que la organización debe implementar controles financieros que gestionen el riesgo de soborno. Ejemplo, usar dos firmas, restringir el uso de efectivo, etcétera. Todo aquello que sea de restricción de carácter cuantitativo, que yo pueda medir efectivamente, es un control financiero. En el sector público, pues tenemos toda la normatividad con relación a controles financieros que nos da la Contaduría General de la Nación. Entonces ahí tenemos una serie de controles financieros que se aplican básicamente en los procesos de gestión financiera. Controles no financieros, pues todos aquellos controles que permiten gestionar el riesgo en diferentes áreas a la financiera y que están relacionados con el hacer de la entidad. Entonces hablamos de segregación de funciones, de mesas de trabajo, de instancias de aprobación, de otros tipos de controles no financieros. En cualquiera de los dos casos, nosotros a través de la identificación de riesgos entramos a identificar controles financieros y controles no financieros para mitigar el riesgo. Esto, digamos, en cuanto al tema de controles financieros y controles no financieros. Continuamos. Ok. Entonces ya vemos si aquí ya viene un tema de control específico. Recordemos que esta norma aplica tanto a entidades públicas como privadas. Entonces dice, implementación de controles antisoborno por organizaciones controladas y por socios de negocio. Entonces aquí nos está hablando de dos conceptos, organizaciones controladas y por socios de negocios que deben implementar controles. Entonces dice, la organización debe implementar procedimientos que requieran para que todas las demás organizaciones sobre las que tiene control, entonces nosotros como auditoría, como contralorías, perdón, no tenemos control sobre nuestros sujetos de control. Entonces, digamos, uno dice, en principio, nosotros no tenemos sucursales, no tenemos filiales, no tenemos control sobre otras sobre nuestros sujetos de control. Nosotros lo que ejercemos es un control fiscal, ¿sí? Entonces, esta parte de este numeral, pues no es aplicable a nuestra organización porque nosotros no tenemos control sobre nuestros sujetos de control ni sobre ninguna de las entidades con las que interactuamos. Dice entonces que cuando se tiene ese control, tengo una filial, tengo una subsidiaria, tengo un control, entonces yo puedo solicitar, dice, la organización debe implementar procedimientos que requieran que todas las demás organizaciones sobre las que tiene control, bien, implementen el sistema de gestión de la organización, o bien implementen sus propios controles antisoborno. En cada caso, solo en la medida que sea razonable y proporcional en relación con los riesgos de soborno que se enfrenta la organización,
teniendo en cuenta la evaluación del riesgo que se realizó en el numeral 4.5. Entonces, nosotros lo que podemos mirar es que efectivamente no tenemos control sobre nuestros sujetos de control, ni podemos obligarlos a que ellos implementen unos sistemas de control antisoborno. Hago dos comillas y digo entre comillas, porque nosotros, digamos, hoy a la luz de nueva normatividad como el SARLAF, pues sí vamos a tener que mirar, pero otro tipo de riesgos muy seguramente. Y de acuerdo con nuestro ordenamiento legal también podremos mirar algunos aspectos señalados, pero no frente a los requisitos de esta norma, porque pues esta norma no es de obligatorio cumplimiento para ninguna entidad del sector público. Esta norma es optativa, es una norma que señala mejores prácticas internacionales para combatir la corrupción y entre ellos básicamente el soborno, enfocada a soborno. Pero en el numeral 852 sí me dice que en relación con los socios no controlados, o sea, nosotros, nuestros sujetos de control, por la organización de riesgo, donde hemos identificado más de un riesgo, entonces nosotros generalmente en el proceso auditor identificamos más de un riesgo de soborno, en el proceso de responsabilidad fiscal, identificamos en el de incoactiva, entonces dice que debemos entrar a identificar controles que nos permitan mitigar ese riesgo de soborno e implementar procedimientos que nos permita hacer y tener controlado ese tema de riesgos de soborno. Entonces dice que nosotros, la organización debe determinar si el socio de negocios tiene implementado controles antisoborno que gestionen el riesgo relevante. En nuestro caso, nosotros podemos solicitar a nuestros sujetos de control los riesgos de corrupción, que si bien es cierto no son de soborno. Entre los riesgos de corrupción, muchas entidades identifican riesgos relacionados con dar, ofrecer, solicitar, entregar o prometer. Entonces, donde el socio de negocios no tiene en marcha controles o no es posible verificar que se tengan implementados. Gracias. Entonces acá lo que tenemos que mirar son dos temas. Uno, nosotros no tenemos control sobre nuestros sujetos de control. No podemos exigirle una implementación de controles frente a el sistema de gestión antisoborno, pero sí podemos mirar los temas inherentes y en nuestros procesos auditores tener algún tema. ¿Qué es lo mejor para hacer con nuestros socios de negocios? Comentarles el sistema. Por eso, cuando implementamos el sistema de gestión antisoborno, tenemos una política que la publicamos, tenemos unos objetivos que los damos a conocer, tenemos unos canales de denuncia, tenemos unas políticas de regalos, tenemos una garantía de no represalias. Entonces nosotros lo que hacemos es dar a conocer el sistema y los mecanismos que tenemos. Ok. Nos vamos con el numeral 8.6, por favor. Entonces, en el numeral 8.6, como no tenemos, digamos, ese control o así lo tuviéramos, lo importante que señala esta norma es que como el soborno se da en doble vía, es importante no solo nuestro compromiso frente al sistema, sino que esos socios de negocio también puedan comprometerse en esta relación para que funcione el soborno y podamos controlar la posible materialización de esos riesgos. Entonces el numeral 8.6 dice: para los socios de negocio que representan más de un riesgo de soborno, entonces muy seguramente cuando hacemos la identificación de riesgos de soborno, vamos a ver que sí vamos a tener más de un riesgo de soborno con nuestros sujetos de control en el proceso auditor, en responsabilidad fiscal, en
temas contractuales con nuestros socios de negocio, vamos a tener más que un riesgo de soborno. Entonces dice que la organización debe implementar procedimientos que exijan en la medida de lo posible. Que exijan en la medida de lo posible. O sea, yo no le puedo obligar a que me firme un compromiso de soborno, pero pues sí puedo motivarlo, socializar la importancia del sistema. Entonces me dice que a los socios de negocios se comprometan a prevenir el soborno por o en nombre o en beneficio del socio de negocio en la relación de la transacción, proyecto, actividad correspondiente. Y B, dice que la organización debe ser capaz de poner fin a una relación con un socio de negocio. Entonces, voy a dos temas. Uno, nosotros sí podemos, como decimos, digamos, aquí en la Auditoría General con las contralorías territoriales, les socializamos el sistema, les dimos a conocer la política, los objetivos, los canales de denuncia, las políticas de no regalos, etcétera, y los invitamos a firmar de manera voluntaria un compromiso antisoborno. Producto de toda esta socialización, nosotros vimos, digamos, tenemos suscritos convenios, compromisos con todas las contralorías territoriales. Igual también tenemos compromisos con otros socios de negocio de cumplir el sistema de gestión antisoborno, y es todos los contratos que se tienen inmersas cláusulas contractuales así como incluimos cláusulas contractuales para cumplir con el sistema de seguridad y salud en el trabajo, de calidad, entonces también en nuestros contratos hay unas cláusulas contractuales orientadas a tener ese compromiso de otros socios de negocio, que son los contratistas, que es un proceso con identificación de más de un riesgo de soborno, por lo menos en nuestro caso en la auditoría, y también tenemos compromisos antisobornos suscritos con todo el personal de la entidad. Entonces, habrá algún funcionario que dice, no, yo no quiero firmar, pues no lo podemos obligar. La idea es siempre instar y promover para que la gente lo haga de manera voluntaria. Igualmente, así nosotros tenemos algunos compromisos adicionales por ejemplo, con la academia, hemos ido suscribiendo compromisos antisoborno. ¿Sí? Entonces, ustedes se identifican con sus sujetos de control, con sus contratistas, con su personal, cómo podrían suscribir esos compromisos antisoborno. Y dicen que literal B, la organización debe ser capaz de poner fin a una relación con el socio de negocio. En nuestro caso, digamos, yo no puedo decir, porque es muy alta, tienen bastantes riesgos, soy bastante vulnerable al riesgo de soborno, X sujeto de control, además no quiso firmar el compromiso antisoborno, entonces no lo voy a auditar. No. Esta norma, recuerden que siempre es sector público y privado. Nosotros como sector público no podemos poner fin a una relación de negocio porque está dado por mandato legal, porque es nuestra misionalidad y no podemos llevar esas actividades. Entonces, tener claro hasta qué parte sí nos aplica y qué parte no nos aplica de la norma. Cuando no sea posible, debe tenerse este factor en cuenta para el riesgo de soborno y establecer más controles. Entonces, nosotros decimos, aquí no podemos poner fin a esta relación, entonces miremos a ver qué controles adicionales podemos suscribir, cómo más podemos sensibilizar, dar a conocer nuestro sistema, qué acciones, qué controles financieros o no financieros puedo adelantar para garantizar
que mitigo la probabilidad de riesgo de soborno. El otro numeral, básicamente, que me señala la norma en este capítulo 8 es el tema de regalos, hospitalidades, donaciones, beneficios y similares. Entonces aquí lo que se quiere en esta norma con relación a este es, mire lo que me dice la norma, la organización debe implementar procedimientos que estén diseñados para prevenir la oferta, el suministro y aceptación de regalos, hospitalidades, donaciones y beneficios en los que la oferta, el suministro y la aceptación son o razonablemente podrían percibirse como un soborno. Entonces, en nuestro caso particular de las auditorías, nosotros vamos, de las contralorías, perdón, nosotros vamos a hacer auditorías a nuestros sujetos de control. Entonces, en nuestros sujetos de control, pues nos ofrecen durante nuestra permanencia un tinto, ¿sí? Entonces yo digo, no, nosotros tenemos un sistema de gestión antisoborno, yo no acepto el tinto porque tenemos una política de no regalos, ¿ok? Entonces dice la norma, regalos, hospitalidades, donaciones y beneficios similares que podrían percibirse como un soborno. Entonces yo digo, oiga, ¿un tinto puede percibirse como un soborno? Entonces empiezo a mirar si sí o no. Entonces lo que hacen las entidades es establecer, aquí hay, la norma me dice que, no el cómo. Entonces yo puedo decir, no vamos a aceptar ningún tipo de regalo, ni de donación, porque pueden percibirse como un soborno. Y otros pueden decir, no, mire, yo he asesorado empresas donde, mire, es que nosotros tenemos que ir a hacer unas visitas y nos toca ir a una zona de alto, con afectación de orden público. Entonces, generalmente las entidades van y nos recogen en el aeropuerto y nos llevan, y en algunas partes nos llevan hasta con policía. En otras partes nos llevan y son 2 horas en carro, 3 horas en chalupa, 2 horas caminando, y a donde vamos a visitar esa estación no hay ningún hotel. Entonces me toca quedarme en la casa de una de las personas, ¿sí? Entonces, cada entidad, de acuerdo con la naturaleza, define que su política de regalos. Entonces hay entidades que dicen, miren, nosotros no aceptamos ningún tipo de donaciones, regalos, entonces es una posición. Otra puede ser, mire, nosotros mandamos a nuestro personal a capacitaciones, entonces allá les dan el espero, la tarjeta, los refrigerios, hacen parte del rol del negocio. O como por ejemplo nosotros con ustedes, estas capacitaciones, todas las capacitaciones, las guías que se les dan de apoyo, hace parte de un apoyo interinstitucional para fortalecer las competencias de las contralorías. Entonces eso no se ve como un regalo, sino como un tema de toda la coadyuvancia que hacemos en el ejercicio de la transformación del control fiscal, y no se percibe como un soborno. Pero si a mí me mandan, voy a mi sujeto de control y el sujeto de control me deja el carro a disposición las 24 horas, me lleva todos los días a almorzar, me paga el hospedaje, etcétera, ¿será que eso podría percibirse como un soborno? Entonces, ustedes tienen la libertad de reglamentar qué puede percibirse como un soborno o qué no puede percibirse como un soborno. En este contexto tienen que mirar qué se percibe, cuál es la política que ustedes van a identificar si llega a haber un regalo, qué deberían hacer ustedes
cuál es el procedimiento, cómo lo reporto, a quién se lo reporto, qué se hace con el regalo, etcétera, y hacer un seguimiento a cómo se está implementando esta política de regalos, donaciones y hospitalidades. ¿Listo? Eso, digamos, con relación al tema de una política. Ingeniero, seguimos, por favor. Ok. ¿Preguntas hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? Yo vi una cartilla de la Contraloría, creo que fue de la de Medellín. Ahí tienen un ejemplo como interesante de política, de regalos. Entonces, cada uno lo puede hacer a su medida. Estos sistemas, el problema por lo que no operan estos sistemas es porque yo creo que son iguales, entonces yo cojo la camisa, el sistema que hay en la Auditoría General y lo copio porque hacemos como cosas iguales, o de la Contraloría de Medellín y lo copio. No, pueden ser unos referentes, pero cada uno de estos sistemas para que opere debe ser a la medida de su organización. En el numeral 8.8, entonces hablamos de gestión de los controles antisobornos inadecuados. Entonces acá lo que señala es que hay riesgos de soborno que no pueden ser gestionados, o sea, yo tengo controles existentes y sin embargo como que no operan, por decirlo así, esos controles. Entonces dice, cuando la debida diligencia, o sea, ya le hice conocimiento al contratista, ya veo el contratista, le pedí todo, certificados judiciales, penales, fiscales, disciplinarios, de antecedentes, de formación, etcétera. Realiza una transacción, proyecto o actividad específica con un socio de negocio, establece que los riesgos de soborno no pueden ser gestionados con los controles antisobornos existentes y la organización no puede o no desea implementar controles antisobornos para mejorar la mitigación de ese riesgo. Entonces, la organización dice que debe adoptar medidas adecuadas a los riesgos de soborno y a la naturaleza de la transacción, proyecto, actividad o relación para terminar, interrumpir, suspender o retirarse de esto tan pronto como sea posible. Si yo en el sector privado puedo decir, no, mire, ya no trabajo más con Nancy Gómez, ya no quiero tener más relación comercial con la empresa XYZ y puedo dar por terminada mi relación. En el sector público, pues dijimos que tenemos unas limitantes porque está dado para nuestra misionalidad o está en un marco legal que tiene otra serie, otro procedimiento. Entonces lo que debemos hacer es estar atentos a mirar qué otros controles o cómo podemos ampliar nuestra debida diligencia. ¿Ok? Entonces, eso es con relación a este numeral 8.8 de la norma. Continuamos, por favor. Ok. Este numeral 8.9 de la norma, recuerde que la norma en la política me dice que debemos promover los canales de denuncias. Entonces acá básicamente lo que nos está señalando la norma dice es que la organización debe implementar un procedimiento para fomentar y facilitar que las personas reporten de buena fe y sobre la base de una creencia razonable el intento de soborno supuesto o real o cualquier violación o debilidad en el sistema de gestión antisoborno y obviamente en eso tenemos que mirar cómo vamos a generar el procedimiento. Entonces nosotros normalmente tenemos un procedimiento de peticiones, quejas, reclamos, entonces es cómo involucramos ahí el tema de denuncia de soborno, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene, digamos, unas connotaciones específicas.
y dice, salvo en la medida que avance la investigación, solicitar a la organización los informes de forma confidencial. Entonces, lo primero que se dice es, nosotros sí debemos permitir para que haya esa confidencialidad, para que no haya represalias, debemos permitir la denuncia anónima. Entonces debemos tener claro que sí tenemos un procedimiento de peticiones, quejas y reclamos, pero debemos garantizar que las denuncias de soborno puedan ser anónimas, ¿sí? ¿Para qué? Para dar cumplimiento al numeral D de evitar represalias. Entonces me dice que nosotros también en nuestra política expresamos de manera clara que protegemos que no haya represalias contra los denunciantes. ¿Para qué? Para fomentar de esa forma que efectivamente no existan, se promueva la denuncia de soborno. Muchos de los sobornos que se dan es porque nos da miedo a denunciar y nos da miedo a denunciar porque tenemos temor a la represalia. Entonces, es buscar los diferentes mecanismos donde promovemos las denuncias, como las promovemos a través de los diferentes canales. Entonces, tengo un canal presencial, por correo, por el aplicativo, telefónico, pero entonces eso tiene una connotación de mirar cómo garantizo la confidencialidad de esa información, cómo genero yo un canal para que no todo el mundo conozca los temas de denuncias y se pueda dar el trámite respectivo de esas denuncias. Acá esta es la única norma que yo conozco, ISO, que dice la organización debe asegurarse de que todo el personal está al tanto de los procedimientos de reporte y que sean capaces de utilizarlos. ¿Esto qué implica? Que cualquier auditor puede llegar y solicitar a cualquier funcionario de los diferentes niveles de la organización, de las diferentes áreas, porque dice todo el personal. Hágame un favor, coloque una queja presencial, una virtual, una telefónica, para verificar que efectivamente conocemos el mecanismo de reporte, porque es uno de los aspectos fuertes de la norma, garantizar el reporte de soborno. Entonces, ahí debemos tener como ese alcance específico. Y ya en el numeral 810, entonces yo recibo, ingeniero, continuamos por favor, en el numeral 89, entonces tenemos canales de denuncia, garantizamos que sea anónima, garantizamos un procedimiento para su uso, el no represalias y que todas las personas de la organización conozcan cómo pueden reportar una posible denuncia. Cuando ya viene el reporte, entonces yo no me puedo quedar con ese reporte ahí y viene el numeral 810 y dice investigar y abordar el soborno. Entonces dice que la organización debe implementar procedimientos para requerir la evaluación y cuando sea apropiado la investigación, requerir medidas apropiadas para mirar no solo el soborno, sino el incumplimiento de la política, mirar y tener claro quiénes son los investigadores, ¿sí? Y requerir la cooperación con la investigación, mirar cuáles son los resultados de esa investigación, llevar a cabo de manera confidencial esa investigación y obviamente darle traslado a las instancias competentes de acuerdo con nuestro ordenamiento legal. Entonces aquí debemos mirar cómo se aborda un tema de soborno,
y cómo se aborda un tema de represalias y a qué instancias vamos a reportar. A nosotros nos pueden llegar, por ejemplo, denuncias de soborno de nuestros sujetos de control. Entonces, pues nosotros no somos los competentes, pero hay unas instancias a las que damos traslado y hay otras que pueden llegar contra nuestros funcionarios y contratistas y debemos tener claro en cada caso qué opera. No es lo mismo para un funcionario que para un contratista de prestación de servicios profesionales. Entonces, es tener claro cuáles son esos mecanismos, que la gente sepa que, mire, hay una posibilidad de denunciar el soborno, que hay diferentes canales, que en el evento de que se presente ese soborno va a ser investigado y que dependiendo su tipo de vinculación con la entidad, si es interno o es externo, hay este procedimiento o se trabaja de una forma específica. Con esto, digamos, terminamos el numeral 8 de la norma. Quiero saber si hay preguntas, aportes, inquietudes, si es claro el tema o debemos profundizar en algo. Finalmente, entonces, señalar que pues la auditoría, las contralorías que me han enviado aspectos para revisar, los he revisado, les he hecho alguna retroalimentación, estamos prestos, acá pues nosotros no podemos prestar asesoría porque estaríamos posteriormente siendo juez y parte, pero sí queremos dar como unos lineamientos que les permita fortalecer sus competencias e ir avanzando en sus procesos de implementación de manera optativa, si así lo desean. Preguntas, aportes, inquietudes. Ingeniero, me están preguntando para compartir el video. No sé la forma como opere, pero pues quedo para que les puedas apoyar con el video y Muy buenos días. sí, El buenos días. video apenas finalice, se compila, se recorta un poquito los inicios, finales y se monta en la misma plataforma. Donde accedieron al link, ahí queda montado el video Ok. para que lo puedan ver. ¿Alguna otra pregunta, aporte, inquietud? Buenos días. Doctora, yo tengo una inquietud respecto a si se logran identificar riesgos pues riesgos de soborno. Nosotros seguimos los parámetros de la función pública, ¿cierto? Entonces, ¿cómo realizaríamos el seguimiento a estos riesgos si los asociaríamos a los riesgos anticorrupción o cómo se realizaría el seguimiento a estos riesgos? Bueno, Basados pues en que nosotros hacemos seguimiento según la función pública, como los parametrizamos. ok. Entonces, mire, yo quiero señalar dos cosas. Uno, vamos a tener en el mes de octubre una charla, esa sí podemos extenderla, si es el caso, 2 horas, porque es, digamos, hemos querido dejar los riesgos de soborno de últimos, como para tener un esquema general de toda la norma y poder mirar de manera muy específica y muy detallada los riesgos de soborno. Entonces yo los voy a invitar para que se puedan conectar en octubre. En la próxima charla va a ser sobre el numeral 9 y 10 y vamos a dedicar una sesión o si es necesario 2 para que les quede muy claro el tema de riesgos de soborno, porque sí lo podemos articular. Entonces, lo que te puedo avanzar es los riesgos de soborno sí se pueden articular. Yo donde he estado haciendo asesorías, los articulo con riesgos de corrupción, pero tienen unas variables que lo puedo articular, mas no uso la misma metodología porque hay unos aspectos específicos, pero sí se puede articular, obviamente que sí. Entonces, esa capacitación sobre riesgos de manera específica la vamos a tener en el mes de octubre, porque es bastante, o sea, queremos hacer un ejercicio bien completo sobre este tema, pero sí se puede articular. .
Entonces, Gloria, me toca decirte que hasta octubre vemos en detalle cómo lo pueden articular, ¿vale? Bueno, doctora, muchas gracias. ¿Alguna pregunta adicional, inquietud? ¿No? Ok, creería yo entonces que es todo. Muchísimas gracias por su participación. Tengan un excelente día. Dios los bendiga y estén muy, pero muy felices. Gracias. Igualmente, doctora, muchas gracias. Bueno.